Hola a todos, sean bienvenidos a más este episodio de F Academy. Hoy vamos a hablar de XT Angular, o sea, los componentes de XT para el framework de Angular. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Esta es la agenda de hoy. Entonces vamos a comprender mejor lo que es Angular, lo que es este framework de Angular. En estos episodios con respecto a JavaScript, ¿no? A aplicaciones web JavaScript, client, ¿no? Web de JavaScript para conexión con lo backend de REST. Entonces la idea es tener un frontend de JavaScript hablando con nuestro backend en REST, en Delphi, con Red Server o C++ Builder, con Red Server o Snap, que sea. Entonces empezamos por comprender las herramientas de XT, lo Open Tooling, que son las herramientas de NPM, los repositorios de JavaScript que se utiliza para todas las herramientas hoy de JavaScript. Después hablamos de XTJS, que es el framework de Sencha, que tiene un montón ahí de recursos de productividad. Hablamos de XT React, o sea, React y los componentes de Sencha para React. Y hoy vamos a hablar de Angular y XT Angular, los componentes de Sencha para Angular. Entonces vamos a comprender en Angular cómo hacer la instalación y configuración inicial, algunos conceptos básicos. Una vez más, el objetivo en estos episodios no es enseñar efectivamente JavaScript o Angular o React, pero sino mostrarles cómo empezar con estos frameworks. Después, obviamente, con los recursos adicionales, libros, etcétera, cada cual puede ahí si va a elegir este framework para creación de aplicaciones web, para la parte client, ¿no?, de sus aplicaciones web. Entonces ahí, obviamente, usted va a profundizar en sus conocimientos, ¿no? Obviamente vamos a hablar también de lo XT Angular, como debemos utilizar, cómo podemos utilizar los componentes de Angular en una aplicación con el framework de Angular. ¿Okay? Entonces empecemos por comprender lo que es Angular. La primera cosa que es importante es comprender que hay una diferencia si miramos a AngularJS, que es la versión original de Angular, y Angular solamente, porque en la verdad ahora en las versiones actuales es solamente Angular, ¿ah? Pero AngularJS, la versión original, o Angular 1, ¿ah?, de AngularJS 1.0, 1. Alguna cosa, la verdad, porque hay algunas releases, algunas versiones de Angular en la versión 1. Entonces, el AngularJS está escrito obviamente en JavaScript y está basado en lo paradigma del MVC, el Model View Controller. Ya el Angular, la versión actual, Angular, en la verdad está escrito en TypeScript, y diferentemente tiene una arquitectura que es basada en componentes, más, digamos, de la misma manera que se está, digamos, organizado el XJS y también tal vez un poco distinto, pero también el React, que es basado en componentes, ¿no? Entonces, pero Angular, la versión actual, está escrita en TypeScript. ¿Y qué es TypeScript? Bueno, TypeScript es, en la verdad, JavaScript. Es un superset de JavaScript, o sea, es un superconjunto de JavaScript. Son clases adicionales, características adicionales, especialmente donde agrega tipos de datos. O sea, el JavaScript originalmente no es tipado, no tiene tipos de datos fuertes, pero TypeScript sí lo tiene, y también más conceptos de orientación a objetos. Entonces, TypeScript es muy, digamos, en términos de sintaxis, se parece con JavaScript, pero tiene sus propias clases y agrega algunas características como el tipo de datos y orientación a objetos, ¿no? Entonces, la versión actual está escrita en TypeScript. Angular es un término ahora general que se usa para referirse a Angular 2, que la verdad es la versión donde se cambió digamos, esta estructura, este paradigma de MVC a componentes, y versiones posteriores. Entonces ahora todo es Angular. Angular 2, en la verdad,
existe obviamente, pero Angular como general. Ah, Estamos ahora en la versión 8, ¿ok? De Angular, que fue lanzada ahora en mayo, muy algunos meses ahí, hace poco tiempo, pero la versión más utilizada, además la versión que está en proyectos, en producción normalmente, es la 7. La 7 es una versión con soporte de largo plazo, ¿okay? Lo LTS, ¿no? Este es de octubre de 2018. Y ahora ya tenemos el beta de 2019. Bueno, Angular tiene soporte avanzado para todos los navegadores móviles. Esta es otra diferencia con respecto a AngularJS, que no fue diseñado para este enfoque. AngularJS básicamente para aplicaciones desktop, pero Angular ya tiene una estructura que permite soportar también los navegadores de móviles, ¿no? Entonces, estos son los conceptos básicos de qué es de Angular y de qué no es Angular. Bueno, tal cual los demás frameworks, lo Angular para obviamente un desarrollo de un proyecto real, usted va a bajar vía NPM, vamos a ver esto después, pero también es posible empezar con las librerías de Angular en la nube, como vía estos Content Developer Networks, o sea, estos sitios donde se hace el rosteo de las librerías de JavaScript. Entonces podemos solamente apuntar a las librerías de Angular, como vemos aquí, y empezar a crear algunas aplicaciones con Angular. Obviamente, esto más para los fines didácticos, o sea, para comprender el framework y cosas así. Entonces, por ejemplo, hay algunos sitios donde es posible programar Angular directamente en los browsers. Por ejemplo, si vamos a este uno, en Angular.io, tenemos aquí un proyecto inicial, donde es posible comprender la estructura de un proyecto Angular, y tenemos aquí a la derecha un preview de lo que estamos haciendo. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí toda la estructura, las definiciones de Angular, los parámetros, los paquetes, las dependencias, la página inicial, el index, donde está el template, en la verdad, donde se va a mezclar el código Angular. Ahí tenemos la aplicación efectivamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este product list tenemos el CSS, tenemos el HTML. Mira que solo tiene aquí products. Y tenemos la programación, los TypeScript, que es donde se crían los componentes de Angular. Mira, aquí tenemos la declaración de un componente Angular. Es una clase que con una decoración aquí que nos permite la definición de qué es este componente. Entonces, esto es Angular. ¿Okay? Y ahí vemos que tenemos la importación de las clases de Angular, los módulos, como vemos aquí. Entonces, estos recursos en línea nos permiten probar y comprender mejor la estructura de Angular. Entonces, hay algunos ahí, como este otro, donde es posible probar. Mira, aquí. Está cargando aquí a la derecha, mira, aquí tenemos una aplicación Angular y aquí el código. Entonces podemos investigar, comprender cómo está organizado y todo más. ¿Ok? Entonces esto para que sea posible tener lo primero contacto con el Angular. Pero normalmente lo que va a pasar es vamos a hacer la instalación vía nuestro NPM, lo cual ya conocemos, ¿verdad? Entonces si cargamos aquí, vamos. Ups. Ok. Entonces aquí vamos a empezar por la instalación de lo NPM. Obviamente aquí ya lo tengo, pero de cualquier manera vamos a ejecutar aquí otra vez. Entonces, obviamente, NPM ya disponible, instalado en el equipo. Esto es igual en Windows, Mac y Linux, no importa cuál es el sistema operativo que usted está ahí utilizando para estas pruebas. Tiene que tener NPM en la versión 6 o superior. Entonces vamos a hacer npm install.
y él va a hacer la instalación de los frameworks, ¿va? De Angular y Angular CLI, que son las herramientas de desarrollo de Angular en este sistema. Ok, muy bien, ya está. ¿Va? Entonces podemos empezar por crear un proyecto. Entonces podemos hacer como ng, que es todos los comandos de Angular tiene este ng. Ng new my first project. Ok, entonces él va a empezar a crear un proyecto. Vamos a elegir aquí las opciones por default, todo por estándar, y vamos a guardar la creación de este proyecto. El resultado es un proyecto Angular, un template de proyecto, en la verdad, que nos permite empezar a comprender la estructura de Angular. Mira que cuando hablamos de la estructura de componentes, ¿no? Porque Angular es basado en componentes, pero en una estructura, en un componente, por ejemplo, este product list, ¿ah? O este top bar, ¿no? Que es lo que hace esta parte aquí, este top bar, o el product list. Mira que cuando miramos a un componente en particular, y componente en el caso de Angular es cualquier cosa que sea visual, no es como un componente en Delphi. Un componente es algo visual, como vemos aquí. La declaración de esta clase, que está basada en los productos, es un componente. Mira que aquí hay la declaración de este componente. Entonces, como hay, por ejemplo, aquí en este top bar. Entonces estamos utilizando el Material Icons, para la creación de este bar, etcétera. Pero cuando miramos a uno de estos componentes, lo más interesante es que ellos son como un MVC, porque tenemos la parte de lo controller, el código en TypeScript, tenemos lo Ravio, que es nuestro HTML, y el CSS, ¿no? Entonces son componentes, cada cual, obviamente basado en componentes, pero tiene a cada componente un concepto de MVC. ¿Ok? Ok, ahí tenemos ya la aplicación. Entonces vamos a My First Project y podemos hacer algo como un ng-serve. ng-serve es como npm start. ¿Ok? Esto va a cargar el proyecto. Dale un segundo. Ahí está, haciendo el build. Este build, en la verdad, es lo transpiler de JavaScript, lo cual nos permite generar una optimización de los JavaScript. Entonces aquí ya tenemos nuestro server local. Podemos hacer un OpenURL. Y esta la estructura de nuestro proyecto inicial de Angular. Si vamos a la carpeta donde está el proyecto, Source, mira, aquí está toda la estructura del proyecto Angular. Es importante después en la documentación comprender cada uno de estos archivos, cuál es el objetivo que tiene, etc. Pero si vamos aquí a nuestro index, entonces tenemos el index inicial del proyecto. Si vamos aquí, por ejemplo, a app, que es donde está efectivamente la aplicación, mira, entonces este es nuestro primer componente. Déjeme cargar aquí con nuestro editor. Ok, My First Project, es el título de los proyectos. Mira que aquí tenemos el My First Project. Entonces esta es la definición de título, y tenemos aquí el HTML entonces que vimos. Déjeme ver, sí, vamos a cargar este HTML aquí. Aquí este HTML, donde están estos links para informaciones adicionales, de otros ejemplos y todo más. Entonces esta es la estructura de este proyecto Angular. La imagen que vemos ahí arriba, y aquí mira, el conto aquí es Angular. Entonces, este title, el título, es la variable que está aquí. Entonces, por ejemplo, si hacemos un cambio,
cualquiera que sea, como aquí. Y mira que cuando salvamos esto, si vamos a nuestro proyecto, automáticamente ya cargó, porque este servidor local está monitoreando los cambios y automáticamente va a hacer los refresh. Entonces, esta es la estructura inicial de un proyecto Angular, ¿no? Algunos conceptos básicos de Angular, ¿no? Primero, estos NG Modules. Estos son digamos, la estructura básica de una aplicación Angular. El propósito de cada uno de estos módulos es declarar todo que se crea en Angular. Entonces, estos NG Modules tienen las BIOS, que son los elementos visuales, y tienen servicios. Estos componentes utilizan servicios para que tengan alguna funcionalidad. Entonces tenemos los componentes haciendo la definición de BIOS, como vimos, y tenemos servicios que ejecutan algunas funcionalidades específicas. Esto está organizado en NG Modules. ¿Okay? Angular también tiene un router, que es lo que permite la navegación de una vista a la siguiente, de acuerdo con las acciones del usuario. Entonces, no navegamos en páginas, pero sino en BIOS, o sea, en estos componentes, ¿no? En Angular también hay una fuerte utilización de dependency injection, o sea, la inyección de dependencia, lo que permite una clase o una bio utilizar un servicio para ejecutar una función. Entonces, la dependencia, el dependency injection es un concepto muy importante en Angular y es importante comprender cómo se utiliza esto para la creación de sus componentes de las BIOS, ¿no? También tenemos los templates, o sea, la parte HTML donde se hace la combinación de lo markup HTML con el markup Angular, ¿no? Y las directivas, que son las directivas son como comandos, como lenguaje de programación, donde tiene, por ejemplo, un repeat, tiene if, tiene todo que es programación, que es como una extensión de HTML. Entonces tenemos los predefinidos como ngRepeat o los personalizados, los cuales nosotros podemos crear. ¿Okay? Entonces, estos son los componentes básicos, ¿no? La estructura básica de un proyecto Angular. Muy bien. Bueno, ¿qué parte, ¿no? De qué manera podemos utilizar el XT Angular? O sea, tenemos Angular, como vimos, y ahí tenemos nuestro XT Angular, donde se aplica el XT Angular. Bueno, el XT Angular nos permite utilizar más de 115 componentes visuales de alta performance, probados en todos los browsers, y componentes bastante completos, con una gran cantidad de funcionalidades listos para la utilización. Porque naturalmente en Angular, nativamente, usted tiene que crear las cosas, por ejemplo, una tabla, un grid, todo más. Entonces, estos componentes obviamente agregan productividad a una aplicación Angular. Tenemos soporte para Angular 7, y ahí muy pronto vamos a tener soporte para Angular 8 y 9, pero 7 es hoy la versión de producción más efectivamente. También el XT Angular nos permite la utilización de Sencha Temer, que es para crear temas personalizados para su aplicación, y también nos permite aplicar el Sencha Text. El test es las pruebas, ¿no? Permite automatizar las pruebas en la aplicación Angular de punta a punta, total. Es posible probar todo automáticamente. Entonces, esto es lo que nos proporciona lo XT Angular, en especial los componentes visuales. Esto es lo más importante en términos de productividad. Bueno, ¿cómo empezar con XT Angular? Entonces, inicialmente, obviamente, o tenemos una licencia o ponemos aquí podemos generar un trial, ¿va? Entonces aquí tenemos en este enlace Start a Free Trial, o sea, podemos entrar, cargar aquí esta página, le dar los datos y vamos a recibir una contraseña para hacer login en nuestro repositorio de NPM. Entonces Sencha en NPM tiene un repositorio donde están las clases, los proyectos que son de Sencha. ¿Okay? Entonces aquí vamos a cerrar esto. Muy bien.
Y vamos ahora a hacer la instalación de el XT-Angular. Entonces, inicialmente, login. Aquí. El usuario es su correo, pero vamos a reemplazar la arroba por punto punto. La contraseña. El correo. Y ahí estamos nosotros ahora con la visibilidad de los repositorios de Sencha en el NPM. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es instalar el XT Angular. Entonces, super user. Vamos a darle algunos segundos. Ahí está. ¿Ah? Y vamos a crear nuestra primera aplicación con el XT Angular. Entonces ahí está ejecutando la creación de la aplicación. Vamos a darle algunos segundos. Muy bien, creo que ya estamos cerca de la conclusión. Ok, ya está. Entonces ahí tenemos la carpeta de nuestra aplicación y podemos hacer nuestro npm start. Entonces vamos aquí, npm start. Va a hacer el transpiler, la compilación, la optimización de los JavaScript y va a cargar los proyectos en nuestro browser automáticamente. Entonces darle algunos segundos. Ok. Entonces mirando nuestro servidor local de pruebas, este browser, esta página está ahí cargando un proyecto XT Angular, o sea, Angular en la versión 7, punto 2, punto 15, la última versión estable de 7, y estamos en XT Angular 6.7. Entonces aquí tenemos un grid, como vemos, un grid que tiene todos los recursos de ordenación, grouping, todo más. Tiene search, como podemos ver. Aquí un menú en la lateral y cosas así. Entonces, lo que tenemos aquí es un proyecto Angular, pero con la utilización de los componentes de EXT, por ejemplo, este toolbar, este menú a la izquierda. Obviamente, lo que nos permite una buenísima productividad. Mira, aquí, lo proyecto Angular original, lo proyecto Angular EXT Angular. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a Source, App, tenemos cada uno de los componentes, o sea, el About, la página principal, la navegación. Entonces aquí en este ROM, nuestro HTML, la construcción del grid, como vemos aquí. Y si vamos a nuestro TypeScript, a nuestro TypeScript, ahí tenemos
en nuestro TypeScript, tenemos aquí la definición de este componente. Entonces, mira, aquí la definición de los componentes, el ROM, la clase que está haciendo la exportación, y ahí empezamos a mirar a los componentes de Sencha. Mira, aquí estamos haciendo la creación de un data store, la definición de los controles, de los grid. Entonces, el search, como vemos aquí. Entonces, esto es la utilización en la estructura original de Angular, pero ahora con los componentes, de Sencha, ¿no? De XT, aplicados a este proyecto de Angular. ¿Ok? Entonces, así es como empezamos a crear las aplicaciones EXT Angular. Mira que solamente para Ubuntu, si usted va a correr estos comandos aquí para la creación de la instalación de XT, la creación de su proyecto. Si estás en Linux, Ubuntu tiene que ejecutar estos comandos por temas de seguridad. Hay una restricción en Ubuntu que no va a permitir ejecutar esto, entonces previamente tiene que hacer esta configuración para después entonces correr aquí normalmente la instalación de XT y la creación de su proyecto. ¿Ok? Muy bien, entonces estos son los ejemplos de hoy. Aquí tenemos más documentación con respecto especialmente a XT Angular. Entonces, cómo empezar, cómo agregar Angular a un proyecto que ya tiene, los principales conceptos de XT Angular, y en estos blogs también más al respecto de Angular, o sea, la arquitectura de Angular, los NG modules, bootstrapping, los servicios, Angular para beginners, roteo, y un poco sobre el TypeScript, que también es importante en este contexto. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros hoy. Aquí mi correo, fernando@embarcadero.com. Por favor, síguenos en Embarcadero Latam, en Facebook. Y ahora vamos para una ronda de preguntas y respuestas en vivo. Gracias una vez más. Y vamos en vivo.